Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro contenido, vamos a continuar con nuestras clases. Ya vimos parte de lo que es el tema del conflicto armado interno, o empezamos, mejor dicho, a esbozarlo como una consecuencia directa precisamente de lo que pasó con Jorge Ubico, como una consecuencia directa también de toda aquella situación de la primavera democrática, y empezábamos a ver el tema del conflicto armado interno de 36 años en Guatemala, que nos deja toda esta problemática social que hoy tenemos en nuestro país. Es una cosa bastante compleja, bastante complicada, una situación bastante difícil donde hubo mucho sufrimiento, mucha muerte, mucho dolor por parte de las personas aquí en Guatemala, ¿no? Y es que al final de cuentas estas dos partes encontradas, que eran tanto el ejército de Guatemala, que de donde surgió, como ya pudimos ver, la misma guerrilla por parte de oficiales jóvenes, como pues obviamente la guerrilla que después se fue eh, aumentando, y de hecho se fue haciendo cuatro frentes diferentes, pues es una situación bastante complicada. Ahora, desde aquel tema de las manifestaciones que se habían hecho contra Jorge Ubico, no habían habido otro tipo de manifestaciones u otro tipo de situaciones así tan grandes en Guatemala. ¿Qué pasó? Fíjense ustedes que para el año de 1977 se decía que era un grupo de obreros, de indígenas y de sindicalistas, pero realmente eran un grupo, sí, de obreros, indígenas, sindicalistas y simpatizantes de la guerrilla, por no decirles militantes guerrilleros. 1977 deciden dar una muestra de poder. ¿Y cómo dan esa muestra de poder? Deciden hacer una marcha que inició una semana antes, y esa marcha pues iba a venir aquí hacia la ciudad capital. Salieron de todas partes, de todos lados, manifestaron por donde pudieron, inclusive por la Sexta Avenida. Venían en las carreteras, la carretera del Atlántico, la del sur, venían de occidente, venían del oriente del país. Confluyeron después de una semana de marcha a pie directamente en Sexta Avenida de la zona 1 en Guatemala, y lo que querían es decir que pues la guerrilla tenía un apoyo popular bastante grande, y entonces el ejército dejó que eso pasara, ¿no? Es decir, se dio esa gran manifestación. Habían miles de personas reunidos a lo largo y ancho de la Sexta Avenida de la zona 1 en todo el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Simpatizantes de la guerrilla, como ya les dije, campesinos, obreros, sindicalistas, estudiantes de la Universidad de San Carlos. Pero por supuesto que el ejército no iba a dejar que eso sucediera así de fácil, ¿no? Tampoco el ejército iba a dejar darse una bofetada dentro de la propia ciudad, el epicentro, ¿no?, de la parte política de lo que es Guatemala. Cuando ya estuvieron todos esos líderes sindicales, estudiantiles y obviamente, ¿por qué no decirlo?, todos esos líderes de la guerrilla aquí en la ciudad capital, la Policía Nacional y el Ejército, ahí no era Policía Nacional Civil, la Policía Nacional y el Ejército salen a reprimirlos. Los reprimen con gases lacrimógenos, los reprimen con golpes, los reprimen a balazos, ¿no? Es una cuestión increíble en la cual da miedo ver las escenas de esa época, en donde los policías y los militares, parapetados y obviamente protegidos por una especie de escudos, literalmente se ponen detrás de ellos disparándole a los ciudadanos guatemaltecos, por mucho que fueran guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla, para matarlos, ¿no? Porque esa era la situación que estaba sucediendo. Había un jefe para esa época de lo que era la Policía Nacional Civil, y esto es bien importante, ¿no? Porque era un coronel Germán Chupina, sí, así como suena, Germán Chupina. Fue director de la Policía Nacional en esa época por muchos años. Él tenía unos métodos de represión bien grandes, bien fuertes. Hoy, donde está la sede del Ministerio de Gobernación, en la Sexta Avenida y 14 Calle de la zona 1, anteriormente era el Palacio de la Policía Nacional Civil. Y allí, durante el tiempo del conflicto armado interno, se llevó a mucha gente para ser apresada, para ser torturada, para ser castigada, para ser muerta, de hecho, ¿no? Las torturas que existían en esa época eran muchísimas, que utilizaba tanto la Policía Nacional como el Ejército de Guatemala.
electrocutaban a las personas, ¿verdad? Choques eléctricos en los testículos, en los pechos, les quitaban las uñas a hombres y mujeres, les iban mutilando partes del cuerpo, les pegaban, aparte de ello, pues también había otro tipo de torturas, como por ejemplo introducir la cabeza de las personas en bolsas plásticas con un veneno que se utiliza para matar hormigas, para matar zompopos, que se llama gamesán. Entonces las personas cuando hacían el intento de respirar, aspiraban literalmente ese veneno, ¿no? Y así había un sinfín de torturas que sobre todo el tema de la Policía Nacional a cargo, como ya les dije, de este tristemente célebre coronel Germán Chupina, pues había implementado para poder de alguna manera hacer confesar, llamémoslo de esa manera, a los insurgentes, hacer confesar a los miembros de la guerrilla. Entonces había todo un sistema de miedo, todo un sistema de terror, todo un sistema en el cual después de las 8 de la noche pues ya literalmente había toque de queda todos los días. Los estudiantes universitarios, sobre todo los de la San Carlos, tenían que tener muchísimo cuidado porque cualquier cosa que dijeran, que pensaran, que hicieran, pues se suponía que iba a estar de alguna manera en contra de ellos. Se les presuponía ya, por ser estudiantes sancarlistas, que tenían orientación a ser guerrilleros. Muchos de ellos desaparecieron, fueron torturados, muchos de ellos fueron muertos también. Entonces, esta es una situación tremenda. Como les digo, este coronel Germán Chupina, director de la Policía Nacional, se reunía muchas veces con los empresarios, se reunía con los líderes nacionales y le decía, bueno, que él podía resolver los problemas, ¿no? De lo que son esos sindicatos y esas situaciones, que le pasaran listas con nombres de sindicalistas, de simpatizantes de la guerrilla, porque él se iba a encargar. Este Germán Chupina, como director de la PNC, tuvo en sus manos implementar una institución literalmente de terror que era conocida como la Panel Blanca. A través de la Panel Blanca iban a traer a las personas literalmente para torturarlas, para sacarles la información, para hacerlos confesar, para matarlos, de hecho también, porque eran sospechosos de ser miembros de la guerrilla en Guatemala. Ahora, todo este sistema de terror requería de un sistema de espionaje, ¿no? En cada cuadra, literalmente, de las grandes ciudades, había personas encargadas que tenían todo un sistema de espionaje para el gobierno y le decían, mira, yo creo que esta persona está haciendo actividades que no son normales, seguramente está simpatizando con los guerrilleros. Entonces, sin dudarlo, iban, lo traían, lo torturaban, lo mataban de ser necesario. También esto dio pie a que a través de esa institución de la Panel Blanca, donde desaparecieron muchísimas personas, pues enemigos, ¿no? Enemigos personales, enemigos políticos de las personas se pudieran hacer cargo de deshacerse de ellos, solo poniéndoles el dedo y diciéndoles, miren, yo sospecho que tal y tal persona tiene actividades guerrilleras, ¿no? Entonces es así como la guerrilla, sobre todo la guerrilla urbana, empezó a manejarse en la clandestinidad, empezó a manejarse en la oscuridad, empezó a manejarse de una manera solapada, de una manera escondida, ¿no? Porque al final de cuentas, cualquier mínima sospecha que se tuviera sobre las personas, la Policía Nacional y la institución de la Panel Blanca, no importando si era de día, si era de noche, al mando del coronel Germán Chupina, pues iban y traían a las personas enfrente de cualquiera que fuera, lo llevaban a la fuerza y esta persona pues ya sabía que si la Panel Blanca se lo llevaba, la Panel Blanca estaba integrada por oficiales de policía, oficiales del ejército, G2, que son oficiales de inteligencia, es decir, de espionaje. Bueno, si se los llevaba, lo más seguro era que había que rezar por lo menos para que apareciera el cuerpo, ¿no? Y para que se pudiera tener un lugar en donde enterrarlos, porque generalmente esas personas ya no aparecían. Se tenía la costumbre en aquella época, fíjense chicos, de que en lo que hoy por hoy es Carretera El Salvador, que en aquel momento eran grandes, bueno, era una salida de Guatemala con grandes espacios abiertos, ahí habían campos, habían montes, no había definitivamente toda esa infraestructura que hoy se tiene. Ese era literalmente un tiradero de cadáveres. Entonces, ya saben ahora, pues esa institución de la Panel Blanca, una cosa tremenda, una cosa de terror, eran pequeños jeeps Toyota, literalmente de color blanco, en los cuales las personas eran recogidas simple y sencillamente para ser violentadas, para ser torturadas, para pues obviamente
morir en muchas ocasiones a manos de estas fuerzas, tanto del ejército como de la Policía Nacional. Entonces, esta es una cuestión bastante compleja, ¿no?, de lo que pasaba en aquellos años durante el conflicto armado interno. Mucho se ha dicho, mucho se ha dicho, sobre todo las personas de la izquierda dicen que en Guatemala hubo genocidio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no?, si usted sabe efectivamente qué es lo que significa genocidio, porque genocidio al final de cuentas, si usted no lo sabe, es específicamente el tratar de aniquilar a una raza, a una etnia en específico, pero de tratar de aniquilarla. Genocidio, por ejemplo, es lo que hizo Hitler, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, que él específicamente quería anular, quería acabar, quería aniquilar a lo que eran los judíos, que él les tenía un odio y un desprecio total, porque eran las personas más adineradas y más poderosas en Alemania. Entonces él sí hizo todo lo posible específicamente por matar a los judíos. De hecho fue tan bueno en ese tema de matar judíos que más o menos 6 millones de judíos murieron durante la Segunda Guerra Mundial por esta persecución que el ejército nazi de Hitler le tenía a estas personas de origen judío. Eso es un ejemplo de genocidio. Ejemplo de genocidio es, por ejemplo, lo que hizo Saddam Hussein en la guerra del Golfo, ¿verdad? Cuando a su propio pueblo, pero a una etnia llamada los kurdos que no son musulmanes, sino que son católicos, vino y los trató de aniquilar, es decir, de matar específicamente a todos los kurdos, por el hecho de no profesar la religión musulmana y creerlos infieles. Ahora, aquí en Guatemala dicen muchos, no, sobre todo, repito, la izquierda, hubo genocidio. Pero, a ver, genocidio hubiese sido que se hubiese dado la orden específica, bueno, hay que matar a todos los quichés, o hay que matar a todos los cachiqueles, o matemos a todos los pocomames, qué sé yo, a todos los quechíes. O bueno, pues de manera genérica matemos a todos los indígenas o a todos los ladinos. Esa orden nunca se dio. Y aparte nunca pasó una situación como esas. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿de quién creen que estaba integrado el grueso de la tropa del ejército? ¿De alemanes? ¿De noruegos? ¿De suecos? Definitivamente que no. El grueso de la tropa del ejército eran indígenas, quichés, cachiqueles, quechíes, etcétera, que integraban el ejército de Guatemala. Pero ustedes también, si le hago la pregunta en este momento, ¿quiénes creen que integraban la fuerza guerrillera? Esas columnas de los frentes guerrilleros, ¿será que eran extranjeros? ¿Será que eran personajes de otro país? No, era lo mismo, ¿no? Quichés, cachiqueles, quechíes. Entonces eran hermanos indígenas contra indígenas, ladinos contra ladinos, en una guerra que muchas veces ni siquiera ellos sabían por qué la estaban peleando, ni por qué estaban ahí metidos, ni por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, es decir, disparándose unos a otros, matándose unos a otros, pero que era parte de esa situación en la cual el ejército con sus altos mandos y la guerrilla con sus altos comandantes pues decidieron que tenía que existir durante 36 años esa estúpida y esa tonta guerra que se dio aquí en Guatemala, ¿no? Entonces, una cosa tremenda por demás. Pero, en mi criterio, bajo ese concepto y bajo estas circunstancias que le estoy explicando de esta manera, digamos, tan básica, tan fácil, tan fundamental, genocidio como tal, por mucho que quieran hacerlo ver al día de hoy que existió en Guatemala en la guerra, no hubo. Hubo una matanza, una guerra tonta, repito, en la cual 250,000 personas al menos perdieron la vida, otras 250,000 siguen desaparecidas, que para decir desaparecidas, pues obviamente también son personas que ya murieron, que ya fallecieron seguramente. Entonces, eso sí es lo que hubo y obedecía a esos intereses de la polarización de la izquierda y de la derecha. Eso hay que tener mucho cuidado porque todavía hay muchos sectores que quisieran de alguna forma estar todavía jugando con eso, es decir, dividiendo a la población en izquierdas y en derechas. Y la izquierda en Latinoamérica ha sido perversa, ¿no? Escuchaba a AMLO el otro día decir algo muy similar a lo que dijo Petro en Colombia. Al pobre hay que mantenerlo pobre, decían ambos, ¿ya? AMLO decía, al pobre hay que mantenerlo pobre para evitar secuestros, y Petro de Colombia decía, al pobre hay que mantenerlo pobre porque si no se vuelve de derecha. Ese es el pensamiento todavía de esta gente de izquierda, y es lo que ha pasado, por ejemplo, en países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, donde pues no hay mucha oportunidad
de sobresalir, de subsistir, porque simple y sencillamente allá los estados socialistas, comunistas, son los que manchan y los que manejan prácticamente todo lo que se hace en la sociedad guatemalteca. Bueno, y en la sociedad, mejor dicho, de ellos, cosa que en su momento pues quisieran implementar acá, ahora sí quiero decir, en la sociedad guatemalteca, pero que ojalá nunca, 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 nunca eso llegue a suceder, pues, porque el riesgo siempre está latente, no hay mucha pobreza, hay mucha injusticia, hay muchas situaciones que hacen que todavía de alguna manera pues puedan prevalecer las situaciones que den origen a un conflicto armado interno, como pasó allá en México en 1994 cuando se alzaron los zapatistas. Ahora bien, aquí viene un tema bien importante, fíjense ustedes, viene la religión siempre está presente en todo. Se dice que la religión es un método de control social y dentro de esa situación de un método de control social pasaba lo siguiente. En el conflicto armado interno, la religión, las dos grandes iglesias, la católica y la evangélica, tuvieron participación. Y la evangélica hasta ese momento del conflicto armado interno había sido muy pequeña, la católica era la mayor. Pero aquí he de decir algo bien concreto, es decir, dentro de lo que, sin herir ninguna susceptibilidad y con obviamente la amplitud de mente del caso, diciendo exactamente lo que sucedió, la Iglesia Católica, digamos, apoyaba muy abiertamente a la guerrilla, sobre todo los apoyaba a través de los jesuitas. Los sacerdotes jesuitas, ellos trajeron una doctrina que se llamaba la teología de la liberación. Fíjense ustedes que esta doctrina fue traída en los años 60 y 70 a América Latina. La teología de la liberación decía que es una opción de vida solidaria, una opción de vida comunal, una opción en la cual pues realmente ya no debe de existir algo como la propiedad privada, sino que debe ser todo del Estado y el Estado debe velar por todos. Es un socialismo, es un comunismo matizado. Decían estos sacerdotes jesuitas, sobre todo, de practicantes de la teología de la liberación, inclusive le enseñaban a nuestros indígenas que bendito y bienaventurado el pobre, bendito y bienaventurado el sufrido, porque de ellos era el reino de Dios. Les decían que, ¿cómo se llama? Jesucristo, de hecho, había sido el primer guerrillero cuando no había permitido que el pueblo romano estuviese oprimiendo al pueblo judío y por eso él se había alzado supuestamente en contra de los romanos. Entonces, cuando nosotros vemos y recordamos las figuras míticas de los guerrilleros de los años del siglo XX, los años 60, 70, 80, rápidamente traemos a la mente, por ejemplo, al Che Guevara, traemos a Fidel Castro, aquellos señores de pelo largo, de grandes barbas, porque lo que trataban de hacer a través de esta teología de la liberación era parecerse lo más que pudiesen a Jesús, que era según ellos, según lo que le decían los sacerdotes jesuitas, pues ahí sí que, ¿cómo se llama? El primer líder guerrillero que existió para la liberación de un pueblo como sería el pueblo judío. Así se manejaba la gente se lo creía. Estos padres jesuitas de la teología de la liberación tuvieron más de 10 años de hacer una base social en la cual pues estaban alimentando que existieran guerrilleros, decían que Cristo era revolucionario, que ellos tenían que ser revolucionarios, que ellos, ¿cómo se llama? Tenían que abrazar el conflicto armado interno desde el punto de vista de la guerrilla. Esto tardó 10 años. Por supuesto que entonces el ejército se empezó a dar cuenta de esta situación y no estaba risa y risa con estos sacerdotes jesuitas, sino que al contrario los empezó a perseguir, los empezó a capturar, los empezó a torturar, los empezó a matar. Pero ya el trabajo y el daño estaba hecho, es decir, la teología de la liberación estaba bien sembrada en la mente de los campesinos, estaba bien sembrada en el corazón, sobre todo de nuestros campesinos indígenas de la parte del occidente, y por eso es que la guerrilla se llegó a constituir tan fuerte. Había un convencimiento real de las personas de que ser guerrillero era bueno. De hecho, muchos de estos sacerdotes españoles, la mayoría de ellos, jesuitas de la teología de la liberación, en una mano la Biblia y en otra mano el fusil, porque también eran combatientes guerrilleros, eran comandantes de la guerrilla como tal.
Y esto pues era terrible, ¿no? Porque hablaban de ese evangelio liberador en la teología de la liberación, de un Jesús que vino a estar con los pobres, de un Jesús que les decía bendito los pobres, y confundían a nuestra gente, literalmente la confundían. Poco a poco empezaron a escasear los padres, empezaron a escasear los sacerdotes. El ejército los perseguía, muchos de ellos, como les digo, terminaron muertos, muchos de ellos tuvieron que huir de regreso a su país de origen, España, se fueron a otros países y bueno, había realmente en aquel momento una situación en la cual no había muchas vocaciones, ¿no? Para los seminarios, y había realmente un problema fuerte dentro de las vocaciones de la Iglesia Católica, que había abrazado con el beneplácito precisamente del cardenal Mario Casariegos, que era el cardenal de aquella época, el hecho de que simpatizaban con la guerrilla. Entonces, esto a la gente no le gustó. Bueno, a la gente del campo sí le gustó, pero a la gente de la ciudad esto no le gustó, ¿no? Y esto fue haciendo que cambiara un poquito el panorama de lo que iba a pasar pues posteriormente, ¿no? Y que cambiara un poquito el panorama de las situaciones que ya iban a suceder, que ya iban a pasar en este caso. Y bueno, ante la falta de sacerdotes, ante la falta de guías espirituales, entonces empezó a pasar un fenómeno. Desde 1911, la iglesia evangélica, sobre todo la iglesia evangélica pentecostal, estaba ya aquí en Guatemala. Y fíjense ustedes lo siguiente, hasta ese momento no había crecido muchísimo, pero a partir del momento de la guerra, sobre todo en los años 80, la iglesia cristiana evangélica empezó a crecer y crecer, porque mientras la iglesia católica, a través de la teología de la liberación y los jesuitas decían que había que ser un guerrillero, la iglesia evangélica decía que no, que había que ponerle un freno a esta guerra, que había que ponerle un alto a la guerra, que había que encontrar la paz y que había que dejar ya esa situación de fuego y de estarse matando unos a otros. Entonces, esta situación fue haciendo que en poquísimos años, ¿no? Como desde aquellos años 80 hasta esta parte, pues ya la iglesia cristiana evangélica pues sea igual, si no más grande que la iglesia católica en feligreses, porque fue creciendo, 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 hasta llegar a ser lo que es el día de hoy, ¿no? Y esto pues pasó así por ese vacío de creencias, por ese vacío espiritual, por ese vacío en el cual la gente no está de acuerdo con que, ¿cómo se llama?, la Iglesia Católica viniera y diera tanto apoyo tan fuertemente abierto a lo que es la guerrilla. Ahora, aquí hubo una situación que pasó, y esto fíjense ustedes que pasó en el año de 1980. En 1980, los líderes guerrilleros decidieron tomar una embajada. Es decir, se dieron cuenta que con aquella gran marcha no les resultó, porque pues el ejército y la policía nacional vino y los dispersó. Entonces dijeron, vamos a hacer otra cosa, vamos a tomar una embajada, a través de esa embajada vamos a decir qué es lo que queremos, vamos a dar un mensaje a la comunidad nacional e internacional y nos vamos a refugiar, porque como las embajadas son territorio del país que representan, no son territorio guatemalteco. Para esa época, en 1980, decidieron y escogieron que tenía que ser la embajada de España, ¿no? Porque representaba aquel reino que vino y que nos humilló y que nos conquistó. Y entonces tomaron la embajada de España varios líderes de las guerrillas, entre ellos Vicente Menchú, ¿ya? Y estando allí, ya teniendo a esos líderes tan principales de la guerrilla, que después de dar ese mensaje y ese discurso junto al personal de la Embajada de España que lo tenían secuestrado, ellos querían obtener la inmunidad para salir del país. Pero el gobierno de aquella época, que estaba al frente y al mando del general Romeo Lucas García era el presidente, dijo, bueno, esta es una oportunidad magnífica, y ordena a aquel perverso director de la Policía Nacional, al coronel Germán Chupina, a que se tome una acción que fue bastante dramática, y esa acción fue que no se permitiera la salida de nadie, absolutamente de nadie, de esa embajada de España,
y que más bien se le prendiera fuego. Entonces la Policía Nacional, el ejército viene, prende fuego a la Embajada de España, la rodea, está la prensa nacional, la prensa extranjera, nadie puede entrar, nadie puede salir, y todas las personas que están allá adentro, incluyendo a Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, mueren literalmente hechos carne asada, es decir, mueren literalmente carbonizados por los efectos obviamente de ese incendio tan aterrador. Entonces aquí una vez más pues la guerrilla de alguna manera pierde otra batalla, como perdía todas las batallas en el campo de la guerra contra el ejército de Guatemala, solo que esto fue bastante cruento, se veía desde la Embajada de España. Según los documentales que se pueden ver de esa época, cómo salía el humo, cómo salía el fuego y cómo al final de cuentas se esperó hasta que todos muriesen, pues para venir y rescatar los cadáveres. Por supuesto que esto al Reino de España no le agradó mucho, rompió relaciones diplomáticas con Guatemala por haber dejado morir también no solo a los guerrilleros, al embajador y a todo su personal. Entonces, estas son de las cuestiones de las acciones de guerra tremendas y terribles. Pero para mediados de esa década de los años 80, como les estaba diciendo, la Iglesia Cristiana Evangélica empieza ese crecimiento. De hecho, iglesias cristianas evangélicas grandes como hay hoy, con aquellos grandes templos, ¿no? Por ejemplo, como Casa de Dios o la Fraternidad Cristiana, no existían. La más grande era la Iglesia Verbo, que estaba allá en lo que es la Avenida de la Reforma. Tenía una carpa, literalmente una carpa de circo. Los pastores ni siquiera eran guatemaltecos, eran estadounidenses, eran gringos, ¿no? Y había un líder nacional que pertenecía a esta iglesia Verbo, y era el general José Efraín Ríos Montt, ¿no? Y entonces esto fue haciendo que mucha gente lo fuese siguiendo a él, que fuese siguiendo el tema de que la Iglesia Cristiana Evangélica quería la paz. Y como les repito, a partir de esa época y de esa fecha, los cristianos evangélicos pues también aumentaron muchísimo en número aquí en Guatemala. El general José Efraín Ríos Montt, 11 meses tuvo de gobierno, ¿no? 11 meses nada más, de marzo del 82 en este caso, ¿cómo se llama? A febrero del 83. Pero esos 11 meses, fíjense ustedes, fueron los meses más duros y más difíciles de la guerra, donde hubo más masacres, donde hubo más muertes, donde implementó una política así impresionante para venir y para tratar de aniquilar literalmente a los guerrilleros que encontrase. Entonces, la época más cruenta, más difícil y de más muertes y más sangrienta del conflicto armado interno fue la época del general José Efraín Ríos Montt. Él puso en práctica una situación que tal vez sus abuelitos se recordarán, es decir, decían que en esa época había muchísima seguridad, y esa seguridad había por ese miedo que daba. Aquel que fuese un ladrón, que fuese un delincuente, venían y lo mandaban al paredón y lo fusilaban. Instituyó unos juzgados militares de guerra que se llamaban los tribunales de fuero, con F, fuero especial. Y a través de esos tribunales de fuero especial, los guerrilleros eran así, de inmediato, eran juzgados y de inmediato eran condenados y eran enviados literalmente al paredón para que los fusilaran. Entonces, en esa época hubo mucha gente que murió fusilada, que estuvo en la cárcel, y por eso es que se recuerda a través de las personas ya mayores, como les repito, como sus abuelitos, como una de las épocas más seguras, junto con aquella época lejanísima también de lo que pasaba con Jorge Ubico Castañeda, porque ahí cualquiera podría ser en cualquier momento enviado al paredón para que lo fusilaran, ¿no? Esto era una cuestión así del día a día. Entonces, pues este era el contexto de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando aquí en Guatemala. Y pues Guatemala seguía de alguna manera desarrollándose o tratando de desarrollar su vida normal como país, pero en lo interno de Guatemala había sangre, había dolor, había guerra. Miren pues, en las poblaciones del interior de la República
que era donde llegaba el ejército, llegaba la guerrilla, y si llegaba el ejército 2 o 3 días después llegaba la guerrilla y decía, ustedes le ayudaron al ejército y hacían una masacre. Si llegaba la guerrilla a pedirles comida, a violar a sus mujeres, y ellos les ayudaban porque no les quedaba otra opción, llegaba 2 o 3 días después el ejército y también los masacraba. Entonces las personas que vivían así en las áreas rurales empezaron a tener tanto miedo que lo que hicieron fue irse de sus pueblos, irse de sus aldeas, irse de sus comunidades, y se iban a internar a la montaña, se iban a internar a la selva literalmente. Y así fue como fueron naciendo las denominadas CPR, comunidades de población en resistencia. Gente que huía de su ciudad, gente que huía de su comunidad, de su aldea, de su caserío, se iba sin nada, literalmente solo lo que tenía puesto, con todo y su familia, en medio de las montañas, como en Playa Grande, Ixcán, Quiché, en medio de las selvas que podían existir, como en cualquier lugar, qué sé yo, en las montañas que podían haber, en los Cuchumatanes, que podían estar allá en Cobán, en cualquier lugar. Y esto fue lo que se conoció como las comunidades de población en resistencia. Inicialmente, estas comunidades de población en resistencia iban a permanecer, digamos, neutrales, ni apoyando al ejército, ni apoyando a la guerrilla. Pero conforme fue pasando el tiempo, estas comunidades de población en resistencia fueron tomando un bando. Y el bando fue tomar el bando de la guerrilla, que la guerrilla venía y les decía, miren, el ejército los quiere matar, el ejército los quiere masacrar. Entonces la gente lo empezó a creer. Y el problema aquí era que estas comunidades de población en resistencia era bien difícil, estas pequeñas células, estos pequeños poblados, eran bien difíciles de encontrar para el ejército de Guatemala, que andaba ahí entre las montañas, entre los bosques, entre la selva, buscando a los guerrilleros. ¿Por qué? Porque una cosa era saber, bueno, hay que ir a Huehuetenango, hay que ir a San Marcos y ahí acabamos con los guerrilleros. Y otra cosa es, estamos en esta montaña, estamos en esta selva y bueno, aquí vamos a ver por dónde aparecen los guerrilleros, si es que hay, a ver si no tienen alguna granada por ahí enterrada, que eso causó muchas bajas en el ejército y dejó también a muchos soldados, a muchos expatrulleros de autodefensa civil, los dejó mutilados. De hecho, el ejército cuando hacía rondas, ¿verdad?, en las áreas donde había patrulla civil, no patrullaba primero el ejército, sino que ponía a los patrulleros de autodefensa civil adelante para que fuesen caminando por esos senderos. Si una mina Claymore explotaba, pues mataba o mutilaba a los patrulleros y no a los soldados. Entonces, esto era una situación de locos, ¿no?, que estaba sucediendo. La vida en estas comunidades de población en resistencia era una vida extremadamente dura, pues, porque pues obviamente ahí no había absolutamente nada, ¿no? Era una vida literalmente rústica, casi salvaje o literalmente salvaje. Eso pasaba en el interior de la República. Pero aquí, por ejemplo, en lo que es la ciudad capital, se empezó a dar un fenómeno. Y aquí tenemos que hablar de las migraciones. La primera forma de migración que se dio no es la migración que conocemos el día de hoy, de gente que se viene de cualquier parte del interior de la República y se va en busca de ese mal llamado sueño americano, que es una pesadilla americana y trata de llegar a Estados Unidos. No. La primera forma de migración que se dio en los años 80 fue un montón de personas, un montón de indígenas que dejaron sus aldeas, sus pueblos, sus comunidades, sus caseríos, se vinieron a la ciudad capital pensando que aquí iban a haber mejores oportunidades, que iba a haber más tranquilidad, que iba a haber trabajo y desarrollo. Y la ciudad capital no estaba preparado para recibirlos. Y es ahí como se fueron asentando en áreas marginales. Y es ahí como van naciendo en las laderas de los barrancos y en cualquier otra área lo que hoy conocemos como los asentamientos, ¿no? Personas que construyeron sus casas por donde pudieron. Asentamientos como La Limonada, asentamientos como Las Calacas, asentamientos, por ejemplo, como el Mario Alioto López Sánchez, el más grande de todos los asentamientos que hay en Centroamérica. Verdaderas favelas, si estuviéramos en Brasil, en los cuales una pobreza extrema, una desesperanza, una falta de oportunidad, falta básica de servicios como agua, luz, teléfono, extracción de basura, un montón de cosas más, donde vivía, ahí sí que por pobreza, por necesidad y por huir de la guerra,
gran población o gran parte de la población guatemalteca. Y eso fue dando origen, por eso el conflicto armado es la génesis de todo esto, eso fue dando origen a que después de esa migración interna, cuando ya no se podía hacer nada, empezó a incrementarse lo que es la delincuencia. Empezaron a nacer lo que son las maras. Empezó a nacer todo ese fenómeno criminológico que hoy vemos, pero también empezó a nacer, como no habían las condiciones esenciales aquí en la ciudad capital, la idea de migrar hacia Estados Unidos. Y los primeros migrantes guatemaltecos que partieron hacia aquel destino, partieron a mediados de la década de los años 80, ya así en masa. Es tanta la situación de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos que al día de hoy son más de 3 millones de personas de origen guatemalteco que viven en aquel país, ya sea porque nacieron en Guatemala y se tuvieron que ir a Estados Unidos por cualquier razón y son migrantes allá, o ya sea que sean hijos de guatemaltecos que nacieron en Estados Unidos y que están allá pues viviendo ya una vida, digamos, completamente distinta. Pero estamos hablando, imagínense ustedes, de más de 3 millones de personas. Eso es muchísima gente, eso es una cantidad de personas impresionante lo que tenemos nosotros como guatemaltecos allá en Estados Unidos. Por eso nuestra comunidad migrante en aquel país es tan grande, es tan fuerte, solo pues superada de alguna manera, obviamente por los mexicanos, ¿no? Que son un montón y que están allí a la par, literalmente, de lo que es Estados Unidos. Bueno, una situación complicada, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasaba? Las comunidades de población en resistencia, ahí en las montañas, allí en las selvas y en los bosques de Guatemala. La guerrilla de Guatemala se fue dividiendo, se fue fraccionando. De hecho, existieron 4 frentes guerrilleros, fíjense ustedes, y esto es bien importante saberlo. Existieron 4 organizaciones guerrilleras que combatían contra el ejército de Guatemala. Y vamos a dar los nombres de esas 4 organizaciones guerrilleras para que ustedes lo sepan y para que ustedes lo conozcan. La primera de ellas, fíjense, estimados chicos, se llama Ejército Guerrillero de los Pobres. Era la facción guerrillera a la cual pertenecía la familia de Rigoberta Menchú y la propia Rigoberta Menchú. El Ejército Guerrillero de los Pobres estuvo operativo desde el año de 1972 hasta el año de 1996, cuando se firmó el cese al fuego y la paz firme y duradera. Ellos tenían como objetivo, el Ejército Guerrillero de los Pobres, establecer un Estado socialista en Guatemala, ¿no? Y la ideología de ellos, pues por supuesto que era el comunismo y el marxismo. Ahora, ¿qué pasó? Ellos tuvieron varios comandantes. En el ejército, coroneles, generales, los distintos grados, ¿no? En la guerrilla, los máximos jefes de las columnas guerrilleras, de los grupos guerrilleros, se les conoce como comandantes. Entonces, el comandante que vale la pena que recordemos su nombre dentro de lo que es el Ejército Guerrillero de los Pobres, más conocido como el EGP, es el comandante Rolando Morán, porque Rolando Morán fue un comandante que estuvo mucho tiempo, ahí sí que al mando del Ejército Guerrillero de los Pobres o del EGP, y fue al comandante también que le tocó, por el periodo histórico en el que estuvo él a cargo del EGP, ser firmante de la paz firme y duradera en el año de 1996 y del cese al fuego definitivo. Rolando Morán es el nombre entonces del principal comandante que tuvo el Ejército Guerrillero de los Pobres, al cual pertenecía Rigoberta Menchú y pertenecía pues toda la familia de ellos. Esa es la primera de las 4 agrupaciones guerrilleras que existieron. Si quieren vamos a la siguiente, que es la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. Por sus siglas se conocía como la ORPA. Fíjense ustedes que la ORPA tuvo operaciones desde 1971